Muchas bendiciones y gracias por escuchar la palabra de Dios, que es una buena noticia. Es más, es la mejor de las noticias porque el mundo nos da muchos tipos de noticias y algunas bien feas. Pero la palabra de Dios, las noticias de Dios, tienen palabras de vida eterna y eso es maravilloso. Hoy seguimos todavía en la epístola de Santiago. Vamos a trabajar en el tema 9, que lo hemos llamado cuando la palabra se convierte en acción. ¿Escuchó bien? Cuando la palabra se convierte en acción. Y vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25. Así que quédese acá. Quédese unos minutos y aprenda de este mensaje que es del Señor para nuestras vidas. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro natural en un espejo. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! ¡Qué maravillosa palabra! ¿Sí ve cómo Santiago recalca que hay que leer la palabra de Dios, hay que poner en práctica la palabra de Dios, hay que dejar que la palabra de Dios transforme nuestras vidas? Podríamos resumir esta porción bíblica de la siguiente manera. Santiago exhorta a no conformarse con oír la palabra de Dios, sino a practicarla. El que solo oye y no hace es comparado con alguien que se mira en un espejo y luego olvida cómo es. En contraste, el que persevera en la perfecta ley, la ley de la libertad, es bienaventurado en lo que hace. ¡Qué maravilloso! Contexto del pasaje. La carta de Santiago está dirigida a creyentes judíos dispersos, como estamos insistiendo, ¿no? Y también a nosotros hoy, enfrentando pruebas y tentaciones entre confesión de fe y conducta diaria. Santiago es muy práctico. Insiste en que la fe auténtica siempre produce obras visibles. Este pasaje conecta con los versículos anteriores de Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 21, donde se habla de recibir con mansedumbre la palabra implantada. Ahora Santiago va un paso más allá. Recibirla implica obedecerla. Sí, recibirla implica obedecer, refiriéndose a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hagamos un análisis de versículo por versículo. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cuál es la enseñanza clave aquí en esta parte? Oír la palabra sin obedecerla es autoengaño espiritual. Sí, oyó bien, autoengaño espiritual. La obediencia no es opcional, es evidencia de una fe viva. El problema no es ignorancia bíblica, sí, no, sino la falta de práctica, El principio espiritual entonces es escuchar la palabra sin obedecerla produce una falsa seguridad espiritual. Sí, mucha jactancia. Que yo sé capítulos, que yo sé acá, que tengo tantos años predicando, entre otras cosas. Ahora, Santiago capítulo 1, versículos 22, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La ilustración del espejo. ¿Sí? El espejo representa la palabra de Dios
que revela nuestra condición real. Ella nos dice, ella nos desnuda, dice el libro de Hebreos. El problema no es verse, sino olvidar lo que vio, como dice Santiago. El oidor superficial recibe revelación, pero no transformación. La recibe, pero no hay una transformación en su vida. Entonces no sirvió de nada, solo fue información, porque no hubo transformación. ¿Sí? Entonces aplicamos que la palabra no fue dada solo para informarnos, no, sino para confrontarnos, para cambiarnos, para ser verdaderos siervos, sí, verdaderos hijos de Dios. Ahora el versículo 25 de Santiago capítulo 1 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la palabra de Dios, la ley de la libertad, este será bienaventurado en lo que hace. Qué tremenda noticia, ¿no? ¿Quiere las bendiciones del Señor? ¿Quiere que el Señor derrame bendiciones? ¿Quiere ser bendecido usted? Escuche la palabra, lee la palabra de Dios, ponga en práctica la palabra de Dios. El contraste con el oidor olvidadizo. Mirar atentamente implica permanecer, meditar y perseverar. La ley perfecta no es legalismo, sino la palabra cumplida en Cristo. La obediencia no esclaviza, por si acaso, libera. Alguien dice, no me gusta la Biblia, la palabra de Dios porque es puro, no, no y no y no. Es que cuando dice no es porque Dios quiere evitarte que caigas en el pecado, que caigas en un problema, que mueras espiritualmente. Libera la palabra, libera. ¿Sí? Aquí hay una promesa. La bendición no está en oír, sino en hacer. Hacer, poner en práctica la palabra de Dios. Ahora, hablemos de doctrinas y verdades teológicas acá, en este tema. Revelación. La palabra revela el corazón humano. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está el corazón humano? La santificación, igual a la obediencia, es parte del proceso de transformación. Va transformándose, va santificándose. La liberación cristiana, obedecer a Dios, produce verdadera libertad. Verdadera libertad. Esclavo de nadie. Fe viva, la fe genuina, siempre se expresa en acciones. La fe sin obras es muerta, dice el mismo Santiago. Algunas aplicaciones prácticas. Examina si tu fe refleja en tu conducta diaria. Si tu fe se refleja en la conducta diaria. Ojo con eso. Pregúntese, ¿qué me está pidiendo Dios para que obedezca hoy? Y si Dios le está diciendo que obedezca tal cosa, vamos a obedecer, porque tendremos bendiciones. Estamos demostrando crecimiento, madurez espiritual. No midas tu espiritualidad por cuánto sabes, no, sino por cuánto obedeces. Permanece en la palabra, no solo la escuches, ponla en práctica en todas, ¿sí? No hay que ser oidor olvidadizo, como dice Santiago. Algunas preguntas para reflexionar. Primero, ¿en qué áreas puedo estar oyendo la palabra, pero no practicándola? Hágase esa pregunta, analice y haga las correcciones. Segundo, ¿qué diferencia hay entre obedecer por obligación y obedecer por amor? Hágase esa pregunta, hágase el análisis y haga las correcciones necesarias. Tercero, ¿cómo puedo perseverar en la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puedo permanecer? Continuar escuchando, creciendo, aumentando mi fe. Cuarto, ¿qué cambios visibles ha producido la palabra en mi vida? ¿Qué cambios que los demás pueden ver
ha hecho la palabra en mi vida. Entonces, concluimos de la siguiente manera. Santiago nos recuerda que la fe auténtica no se queda en el oído, sino que se manifiesta en acciones. La palabra de Dios es un espejo que revela, pero también una ley que liberta y transforma. El verdadero creyente no solo escucha, vive lo que cree. Vive lo que cree. Mire cuánta enseñanza nos está dando esta palabra aquí en Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, por si acaso. Sí, hermano. Ahora, si usted que está escuchando la palabra de Dios está apartado, ha perdido su primer amor y no ha nacido de nuevo verdaderamente, aquí le presentamos la oración de fe y repita conmigo. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Aceptó a Jesús, se reconcilió con Él. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora es un hijo de Dios, ahora es una hija de Dios. Busque meditar todos los días en la palabra, lea lo más que pueda, aparten tiempo para leer, para meditar, ¿sí? Si tiene preguntas, escriba en el canal, ¿sí? En la sabiduría del Señor contestaremos sus preguntas, ¿sí? Anime a otros a que escuchen la palabra de Dios. En estos tiempos tan difíciles es cuando más debemos escuchar la palabra de Dios, es cuando más debemos predicar la palabra de Dios a otros. Me alegra saber que hay personas que están escuchando la palabra de Dios, y si están escuchando la palabra de Dios está trayendo bendición. Porque es bienaventurado el que escucha y pone en práctica la palabra, como acabamos de ver, ¿sí? No deje que esas bendiciones se lo lleguen a su vida. Trabaje, envíe este video a otras personas para que esas bendiciones lleguen también a la vida de otras personas. Pueden ser sus familiares, pueden ser sus amigos, compañeros de trabajo, de deporte, vecinos, los habitantes de ahí, de la comunidad donde usted vive, ¿sí? Dedique la palabra de Dios. Así que damos gloria a Dios por su palabra, y nosotros desde acá los bendecimos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.